Jovencito, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes, mucho gusto saludarles. Vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy. Vamos entonces a pedirle a, vamos a ver, a Janet Abac, por favor, ¿me puede hacer favor de dirigir la oración del día? Sí, profe. Gracias, Janet. Ok. Señor Jesús, que estás en el cielo, gracias por darnos un día más de vida. Gracias por los alimentos, por la salud y ayúdanos a entender nuestras tareas, darle paciencia a los maestros y bendícenos este día, ayuda a los enfermos y amén. Amén. Muchas gracias, Janet. Entonces, jovencito, ¿verdad? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar entonces nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que hoy estamos trabajando lo que se llama funciones trigonométricas, ¿verdad? Este es entonces nuestro tema del día de hoy. Estamos trabajando entonces las funciones trigonométricas. Hoy todavía vamos a hacer, ¿verdad? Unos ejemplos de cómo es entonces que se resuelven triángulos a través de las funciones trigonométricas. Para el primer ejercicio tenemos acá entonces el ángulo A, ¿verdad? Que va a ser el ángulo principal y este ángulo entonces tiene una medida de 35 grados y tenemos entonces este cateto de acá que mide 150 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos estos datos y me piden que calcule cuál es el valor de este dato de acá. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, nosotros tenemos que ir viendo qué datos son los que tenemos y qué datos son los que nos dan, ¿verdad? Entonces, tenemos el ángulo principal. Entonces, teniendo el ángulo principal, yo voy a ir a buscar quién es la hipotenusa, voy a ir a buscar quién es el cateto adyacente y voy a ir a buscar quién es el cateto opuesto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer ahora, teniendo, ¿verdad? La información del triángulo. Entonces venimos y sabemos, ¿verdad? Que este dato de acá arriba es entonces el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Este es entonces el valor de la hipotenusa y nosotros sabemos que la hipotenusa la llamamos C. Este valor de X, ¿verdad? Sabemos entonces que es el cateto opuesto y sabemos también que nosotros a este cateto opuesto lo vamos a llamar B. Y por último, ¿verdad? Tenemos entonces este lado de acá que va a ser el cateto, oh, perdón, aquí ya cometí un error. No sé si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Este no es el cateto opuesto, sino que esto es el cateto adyacente porque es el cateto que está pegadito al ángulo. Entonces, de eso nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Entonces, ya había cometido el error donde él había colocado cateto opuesto donde era cateto adyacente. Entonces no hubiera podido encontrar la respuesta correcta. Entonces aquí, ahora aquí sí este es el cateto opuesto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el cateto opuesto lo vamos a nombrar como A, ¿verdad? Y ya tenemos aquí las tres partes del triángulo. Bueno, entonces, como del cateto opuesto, ¿verdad? Del cateto opuesto, entonces, no me están pidiendo nada. Entonces, ese cateto, ¿verdad? Si quiero, lo elimino y solamente me quedo con estas tres partes del triángulo. Entonces, yo voy a buscar una función trigonométrica que tenga hipotenusa, que tenga cateto adyacente y que tenga el ángulo principal. Ustedes, ¿verdad? Deben tener su formulario en donde les aparece cada uno de las fórmulas, ¿verdad? La función seno, la función coseno
y la función tangente. Bueno, ayúdenme entonces. ¿Qué función podríamos utilizar para poder resolver este triángulo? El coseno. Coseno. Coseno, muy bien, excelente, jovencitos, muy bien. Entonces vamos a utilizar, ¿verdad? Para poder resolver este triángulo, vamos a utilizar entonces la función coseno, porque la función coseno me dice, ¿verdad? El cateto adyacente dividido entonces dentro de la hipotenusa. Así me dice la función coseno, ¿verdad? Cateto adyacente partido entonces dentro de la hipotenusa. Correcto, ahí estamos, muy bien. Entonces ahora teniendo esta fórmula, ¿verdad? Vamos a sustituir valores y tendríamos entonces el coseno de 35 grados es igual a X, que es el cateto adyacente, dividido dentro de la hipotenusa, que son 150 centímetros. Entonces ya tenemos acá cómo calcular, ¿verdad? Ya el cateto adyacente, porque ya tenemos sustituidos en la fórmula dos datos que me sirven para encontrar un tercero. Entonces, en la fórmula, ¿verdad? Este 150 yo lo debo quitar de aquí para poder despejar X. Entonces, lo voy a pasar hacia el otro lado de la ecuación y tiene entonces, como aquí está dividiendo, en el otro lado tiene que pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar que la X, ¿verdad? Sí me va a quedar, la X es igual a 150 centímetros multiplicado, ¿verdad? Por el coseno de 35 grados. Acordémonos entonces que para calcular esto, nosotros debemos tener nuestra calculadora en la función de gradianes para que así podamos resolver. Entonces, 150 por el coseno de 35, ¿cuánto me va a quedar, jovencitos? $122.87. Correcto, Valeria, excelente, sí, ¿verdad? Me queda entonces 122.87 centímetros, ¿verdad? Y ya entonces encontramos el resultado para este triángulo, ¿verdad? Me estaban pidiendo que averiguara cuánto valía el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente mide 122.87 centímetros. Bueno, pero en los triángulos, ¿verdad? No solamente me van a pedir calcular una cosa, sino que en algunas ocasiones me van a pedir calcular muchas más cosas, ¿verdad? Dígame. Bueno, entonces le decía, ¿verdad? Que en los triángulos no solamente me van a pedir a veces calcular una sola cosa, sino que me van a pedir que calculemos varias cosas. Ok, bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o pasamos a nuestro ejemplo número 2. Profe, yo nada más no sé si usted nos puede decir cómo identificar en qué caso se puede usar seno, coseno y tangente, digamos, cuando el ángulo está así como el de ahorita se usó coseno. La vez pasada se utilizó seno. Entonces, ¿cómo podríamos identificar cuándo se debe usar seno, coseno y tangente? Bueno, vas a identificar qué función trigonométrica utilizar de acuerdo a los datos que tengas disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, acá teníamos la hipotenusa y teníamos el cateto adyacente. Entonces vas a buscar en tu fórmula, en tu formulario, ¿verdad? O en las tres funciones, cuál te dice cateto adyacente y cuál te dice hipotenusa. Si lees, por ejemplo, el seno, ¿verdad? El seno te dice cateto opuesto partido hipotenusa. Eso te dice el seno. Pero como el cateto opuesto no lo tenés, entonces no puedes usar ese dato para poder calcular, ¿verdad? No puedes usarlo
porque no lo tenés. Entonces, no vas a usar las fórmulas que digan cateto opuesto. Por eso te digo que eliminamos cateto opuesto y qué función nos queda. O sea, solo tenés que ir leyendo cuáles son los datos que tenés, ¿verdad? Para poder analizar cuál función vas a utilizar. Aquí sí, no hay una clave para decir, mira, se hace esto y ya tenés el resultado. No, ¿verdad? Tenemos que ir pensando, tenemos que ir viendo qué datos tenemos y qué datos necesitan que calculemos, ¿verdad? Y lógicamente con qué dato no voy a contar nunca. Entonces, en este triángulo no iba a contar con el cateto opuesto, entonces lo eliminé y lógicamente como eliminé el cateto opuesto, tengo que eliminar las fórmulas que tengan cateto opuesto. Y de las 3 fórmulas, 2 tenían cateto opuesto, ¿verdad? El seno dice cateto opuesto partido hipotenusa y la tangente dice cateto opuesto partido cateto adyacente. Entonces, ahí teníamos que no íbamos a utilizar ni seno, ni tampoco íbamos a utilizar tangente, sino que la función que me quedaba era la función coseno, donde no aparecía el cateto opuesto. Bueno, vamos a ir resolviendo más triángulos, ¿verdad? Para que se vaya más o menos entendiendo esta parte. Bueno, veamos entonces otro triángulo. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos este triángulo y vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que aparece, por ejemplo, este ángulo de aquí, que le vamos a llamar el ángulo A. Y ahorita aparece de 49 grados. Tenemos este de aquí, que sería entonces de 56 centímetros. Y quieren que calculemos este de acá. Bueno, entonces ahora, ¿verdad? Vamos a ir viendo este nuevo triángulo y vamos a ir reconociendo, ¿verdad? Cuáles partes tengo. Acordémonos que ahora, ¿verdad? El triángulo rectángulo tiene hipotenusa, tiene cateto adyacente y tiene cateto opuesto. Bueno, entonces vamos a ir identificando las partes, ¿verdad? Este 56 centímetros que está pegadito al ángulo A, entonces este se llama cateto adyacente, ¿verdad? Así se llama este de acá, el que está pegadito a el ángulo A. Tenemos entonces este X, ¿verdad? Que también es un cateto, solo que esto se llama cateto opuesto, ¿verdad? Así se llama este cateto de aquí, porque este lado que es el más grande es entonces el valor de la hipotenusa. Bueno, ya identifiqué todas las partes del triángulo, ¿verdad? Ya identifiqué quién es el cateto adyacente, ya identifiqué quién es el cateto opuesto y ya identifiqué quién es la hipotenusa. Pero si yo me doy cuenta, hay una parte del triángulo que no me dan ningún dato de referencia. Por ejemplo, ahorita, si ustedes observan, no me dan ninguna referencia sobre la hipotenusa. Entonces, yo no voy a calcular la hipotenusa, entonces no voy a utilizar la hipotenusa. Entonces, como no voy a usar la hipotenusa, voy a eliminar de mi formulario o de mi ejercicio, ¿verdad? Voy a eliminar las fórmulas que tengan hipotenusa. Entonces voy a eliminar seno, porque el seno dice cateto opuesto partido hipotenusa. Voy a eliminar el coseno, porque el coseno dice cateto adyacente partido hipotenusa. Entonces con la fórmula que me voy a quedar para poder resolver el ejercicio es con la fórmula del tangente, ¿verdad? Y dice la tangente del ángulo A es igual a decir el cateto opuesto dividido dentro de la hipotenusa. Así me aparece ahora este ejercicio, ¿verdad? El cateto opuesto dividido, dividido el cateto adyacente, perdonen. Entonces, cateto opuesto partido el cateto adyacente. Así me dice la función tangente. Cateto opuesto partido cateto adyacente.
El cateto opuesto no lo tengo, ¿verdad? Que es el valor de X. El cateto adyacente sí lo tengo, que es de 56 centímetros. Y el ángulo A sí lo tengo, que es de 49 grados, ¿verdad? Entonces sustituimos valores. Tangente de 49 es igual a X dividido, ¿verdad? Esta X dividido dentro de lo que es entonces 56 centímetros, ¿verdad? Esa sería la fórmula. Vamos a despejar esta fórmula. Entonces, este 56 centímetros que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar para poder despejar la X. Entonces, la X va a ser 56 centímetros multiplicada por la tangente de 49. Y con esto tenemos entonces ya el valor de X. 56 por la tangente de 49. Y esto me queda entonces 64.42 centímetros, ¿verdad? Ese es entonces el valor de el cateto opuesto, ¿verdad? De 64.42 centímetros. Profe, Sí, Valeria, dígame. yo tengo una duda. Siempre hay que, cuando se va a hacer el despeje de fórmulas, la X siempre tiene que ir arriba. Ah, no necesariamente. Ahorita estamos sustituyendo valores. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde tengamos que despejar de otra manera, ¿verdad? No necesariamente va a quedar así, siempre así, no, ¿verdad? Sino que depende de los ejercicios. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con relación a este o pasamos a nuestro ejemplo número 3. Bueno, pasemos entonces a nuestro ejemplo número 3. Bueno, para el ejemplo número 3 entonces tenemos otra vez un triángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo, ay, qué feo quedó. Permítanme, vamos a borrarlo. Bueno, tenemos este triángulo entonces, aquí tenemos el ángulo A, que en este caso es de 33 grados. Quieren que calculemos el valor de la hipotenusa y me dan entonces este dato de acá, que mide 28 centímetros. Bueno, ahora entonces tenemos esta situación. Tenemos acá, ¿verdad? El ángulo de 33 grados, tenemos este cateto de 28 centímetros y tenemos que calcular la X, ¿verdad? Tenemos que calcular el valor de la X. Bueno, entonces resolvamos, ¿verdad? Primero averigüemos cuáles son nuestros datos. Entonces, este cateto que aparece aquí de 28 centímetros, lógicamente, ¿verdad? Es el cateto opuesto, porque es el que está enfrente del ángulo principal, ¿verdad? Entonces, es el cateto opuesto. Este cateto de aquí abajo es entonces el cateto adyacente, que es el que está pegadito al ángulo principal. Y la X en este ejercicio es entonces la hipotenusa. Bueno, entonces ya sé qué datos tengo, ya sé con qué datos no voy a contar, entonces voy a buscar mi fórmula, ¿verdad? En este ejercicio entonces no voy a contar con cateto adyacente, entonces voy a eliminar, ¿verdad? Voy a eliminar del formulario aquellos que tengan cateto adyacente. Entonces voy a eliminar coseno porque dice cateto adyacente partido hipotenusa. Voy a eliminar tangente porque dice cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, con la función que me voy a quedar el día de hoy es con la función seno, ¿verdad? Porque la función seno dice cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto
dividido dentro de hipotenusa. Eso es lo que tengo de entonces la fórmula para poder trabajar. El cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto opuesto, ahora sí lo conozco. La hipotenusa es la que no conozco, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que son 28 centímetros, dividido, ¿verdad? Dividido entonces dentro de la hipotenusa, y la hipotenusa ahora es X, ¿verdad? Entonces, si se dio cuenta, Valeria, aquí ya me quedó de manera diferente. Y para poder calcular X, voy a dividir también, voy a hacer una operación de manera diferente. Entonces, vamos a despejar X. Y para despejar X, ¿verdad? La tengo que quitar de aquí donde está como denominador y la voy a pasar aquí para que me quede como numerador. O sea, aquí está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar X multiplicado por el seno del ángulo A. Esto es igual a 28 centímetros. Así me quedó al quitar la X que está como denominador y pasarla al otro lado entonces como numerador. Se está dividiendo, la pasé a multiplicar. Todavía no he terminado de despejar, ¿verdad? Porque ahora me dice X por el seno del ángulo. Y yo quiero dejar solita a la X. Entonces, para dejar solita a la X, debo quitar esta parte de aquí que dice seno del ángulo A y lo voy a pasar entonces al otro lado a dividir. Entonces, está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces, la X en este ejercicio sería, ¿verdad? 28 centímetros dividido el seno del ángulo A, que es de 33. Aquí no había sustituido el valor, pero ya lo sustituimos y me queda entonces X es igual a 28 centímetros dividido el seno de 33, ¿verdad? Entonces aquí podemos ir cambiando seno de A por el seno de 33, ¿verdad? Que así debería ser. Y entonces aquí me quedaría seno de 33 es igual a el seno de 28. Así me quedaría entonces este valor y ya operamos haciendo esa división. Entonces operemos. ¿Cuánto me quedaría acá la X? Sería 28 dividido el seno de 33. ¿Cuánto me queda, jovencitos? 51.41. Correcto, muy bien, Valeria, 51.41 centímetros. Ahí estamos. Entonces, con eso, ¿verdad? Tenemos el resultado para el problema número 3. Jovencitos, preguntas, ¿se está entendiendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Alex, el cateto opuesto siempre va arriba, así dice la fórmula, ¿verdad? Dice seno es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. O la tangente dice cateto opuesto partido cateto adyacente. Entonces siempre el cateto opuesto va a ir colocado arriba. Ah, es que mire, por ejemplo, usted divida 28, divídalo dentro del seno de 33. El seno de 33 es 0 punto y una chorrera de números. Entonces, al dividir, nos queda 51. Sí, lo dividimos. Aquí la operación que nos dice, ¿verdad? Es una división. Acuérdense que esta línea horizontal nos indica división. Entonces es 28, ¿verdad? 28 dividido el seno de 33. O sea que nosotros en calculadora vamos a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Así lo haríamos en calculadora. Colocaríamos entonces 28, ¿verdad? Colocaríamos 28. Colocaríamos el signo de división, colocaríamos la tecla sin, colocaríamos el 33 y colocaríamos el igual. Así lo tendríamos que hacer en calculadora, ¿verdad? Presionamos entonces las teclas para que tenga 28, el signo de división,
la tecla seno, el 33, ¿verdad? El igual. Y ya tenemos el resultado, ¿verdad? Aquí es el signo de división lo que tenemos que presionar. Entonces haríamos esto en nuestra calculadora y nos queda 51.41. No, acuérdense, ¿verdad? Ustedes tienen que ver. Bueno, tenemos que ir viendo, ¿verdad? ¿Qué operación entonces o qué signo me aparece en las fórmulas para poder hacer los procedimientos? Bueno, vamos a ver. Bueno, hay algunos que dicen que todavía no me captan cómo sacar los procedimientos. No sé, cómo sacar qué procedimiento, veamos acá. Vemos cómo sacar toda esta parte, identificar las partes de la hipotenusa, identificar las partes del triángulo. ¿Hacemos bien esta parte? Ah, ya no me contestó. Bueno, entonces, tenemos que sacar todo esto, no captamos toda esta parte. Bueno, mire, entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos este ángulo, ¿verdad? Este ángulo es el ángulo principal, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo, ¿verdad? El ángulo siempre me lo van a dar. O bueno, el ángulo principal lo voy a tener. Entonces, el lado, ¿verdad? El lado que está pegadito al ángulo se llama cateto adyacente. Entonces, ya le coloqué cateto adyacente. El lado que está frente al ángulo se va a llamar entonces cateto opuesto. Y el lado más largo de los tres se va a llamar hipotenusa, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Y tenemos que ir viendo cuáles son los datos que me dan y cuáles son los datos que me están pidiendo, para que así podamos entonces saber si vamos a usar seno, si vamos a usar coseno o si vamos a usar tangente. Bueno, entonces miren, vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes me van a ir ayudando a nombrar el triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces veamos aquí. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos entonces aquí, ¿verdad? Tenemos este triángulo. Tenemos este triángulo de acá. Entonces, de este triángulo me están dando este ángulo y me dicen que este ángulo es el A y se llama entonces, o es un ángulo de 51 grados. Entonces, me están dando también este valor de aquí, que es de 10 metros, y me piden que calculemos este valor de aquí. Bueno, entonces tenemos esta información de este triángulo y vamos entonces a identificarlo, ¿verdad? Vamos a ver quién es quién. Bueno, ayúdenme pues. Entonces, ¿quién sería este cateto de aquí que dice 10 metros? Cateto opuesto. Ay. Bueno, acordémonos. ¿Qué me dice la definición del cateto opuesto? Que Es el cateto adyacente, profe. Correcto, Valeria. Entonces, miren, acuérdense. La definición de cateto opuesto dice que el cateto opuesto es el cual se encuentra enfrente o también opuesto al ángulo principal, ¿verdad? Y la definición de cateto adyacente. El cateto adyacente es aquel cateto que está pegadito al ángulo principal. Entonces, ahora, ángulo principal está aquí arriba. Yo solamente le di vuelta al triángulo y ya nos perdimos, ¿verdad? Entonces, aquí, este es el ángulo principal. Este cateto está pegadito al ángulo principal. Entonces, este de aquí es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo localizar cada parte, ¿verdad?
Entonces, este es el cateto adyacente porque está pegadito al ángulo principal. Aquí está el ángulo principal y pegadito entonces está el cateto adyacente. Ahora, el cateto que está enfrente es entonces el que se llama, ¿verdad? Cateto opuesto. Y el lado más largo de los tres, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este es el lado más largo de los tres, se llama entonces hipotenusa, ¿verdad? Significa que ahorita nosotros vamos a encontrar la hipotenusa teniendo el cateto adyacente y teniendo el ángulo principal. Voy a eliminar esta parte de aquí del cateto opuesto porque no lo tengo. Entonces, así ya no utilizo ni el seno ni la tangente, ¿verdad? Porque dicen cateto opuesto. La función que voy a utilizar para poder resolver es entonces la función coseno del ángulo que me dice, ¿verdad? Que es el cateto adyacente dividido dentro de la hipotenusa. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Vamos a sustituir valores. Entonces tenemos el coseno de 51 es igual a decir el cateto adyacente que mide 10 metros dividido dentro de la hipotenusa que vale X. Entonces acá tenemos ya estos valores. Ya sabemos entonces cómo vamos a calcular. Tenemos que despejar X. Entonces, para despejar X, no se puede despejar si está dividiendo, entonces lo tenemos que pasar al otro lado para que pase a multiplicar. Entonces aquí me va a quedar X por el coseno de 51, esto es igual a 10 metros. Todavía no puedo calcular X porque no está despejada, entonces el coseno de 51 lo voy a pasar al otro lado y tiene que pasar a dividir. Entonces, X va a ser igual a 10 metros. Esos 10 metros divididos dentro de el coseno de 51. Entonces, ya podemos calcular aquí el valor de X, ¿verdad? Sería 10 dividido el coseno de 51. ¿Cuánto me queda entonces? 51.89. No, queda al revés. No creo que le diste al revés el número, Miguel. 15.89. Ajá, 15.89, correcto, Valeria. Entonces me queda, ¿verdad? 15.89 metros. Ahí estamos. Ese sería entonces el valor de la hipotenusa para este triángulo. Bueno, entonces jovencitos, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Todavía no tengan pena si no han entendido muy bien. Todavía el día de mañana vamos a hacer más ejercicios, ¿verdad? O más ejemplos de esto de las funciones trigonométricas. Y el día viernes tendríamos una hojita de trabajo para que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Entonces nos vemos al ratito en química, jovencitos. Que tengan feliz día.